Buenos días a todos. Muchas gracias por asomaros a estas historias que funcionan, historias que enseñan, organizados por el Laboratorio de Innovación para la Participación AdLab de la Dirección General de Gobernanza Pública dentro del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Hoy tenemos una experiencia que es realmente innovadora y cuyo escenario es ni más ni menos que toda una ciudad. En 2024, Valencia lanzó su sandbox urbano como un instrumento de colaboración público-privada en el que se ofrece toda una ciudad, toda la ciudad de Valencia y sus recursos y espacios, infraestructuras, eventos, para que empresas, grupos de investigación o cualquier organización que está desarrollando tecnología e innovación y necesita validarla, pueda comprobar que funciona bien pues en entornos reales y relevantes, ¿no? Como puede ser la ciudad de Valencia. Y puede hacerlo sin problemas y conseguir el éxito en el mercado de sus nuevos productos y sus nuevos servicios. Hoy vamos a conocer esta experiencia pues, de la mano de una persona que seguramente todos vosotros conocéis. Él es Fermín Cerezo. Fermín se define como un empleado público implicado en la generación de valor e impactos positivos en la sociedad desde el trabajo y la dirección profesional de las administraciones públicas. Cuenta con una amplia experiencia apoyada de resultados tangibles en liderazgo de equipos y proyectos de modernización, cambio e innovación y mejora en la administración pública, cuyos resultados han sido merecedores de múltiples reconocimientos en el ámbito estatal en los últimos 10 años. Fermín completa su implicación en aras de un sector público profesional competitivo y legitimado por sus resultados mediante la participación en distintos proyectos, alianzas, foros y grupos de trabajo nacionales que persiguen la misma estrategia, así como la formación y capacitación de directivos y empleados públicos pues, en diversas instituciones de prestigio, como pueden ser el INAF, la Federación Española de Municipios y Provincias, EUDELIVAP, universidades, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, pues todos los que lo conozcáis, pues sabéis de su amplia experiencia, sus grandes conocimientos bueno, pues estamos deseando escuchar esta charla donde nos va a contar este proyecto de sandbox urbano, pues como decía, donde toda una ciudad se convierte en un escenario para innovar y para participar. La charla bueno, vamos a tener pues una hora de presentación y después pues abriremos un turno de debate en el que podremos pues, plantearle todas aquellas dudas que tenemos y todas esas reflexiones pues, que queremos compartir con él. Bueno, sé que Fermín va a intentar que sea un espacio muy participativo. Sin más preámbulos, pues doy paso a Fermín para que nos cuente esta experiencia. Muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias al equipazo de Atlas por abrirnos, porque estas cosas normalmente son de equipo, las cosas relevantes o las cosas diferenciales, siempre hay un equipo detrás, que las puede impulsar, no hay nada relevante que pueda hacer una única persona, ¿no? Pero por abrirnos, como decía, esta ventana de Atlas a la ciudad de Valencia y a los equipos que trabajamos o fomentamos la innovación en nuestra ciudad. Para mí es un honor estar aquí. Vamos a compartir una presentación que pondré también a disposición del equipo de AdLab, pues para que pueda colgarla, ofrecerla allá donde quiera. Y para mí, bueno, es un honor y un placer estar con el equipo de personas que se ha conectado hoy y aquellas personas que luego nos vean en otros sitios de forma síncrona, ¿eh? Voy a compartir y empezamos, ¿vale? Bueno, pues como os decía, vamos a ver el Sandbox Urbano de Valencia. Es posible que la presentación pesa un poco, que tiene algunos vídeos incrustados, pero bueno, dependerá un poquito de la señal que podáis verlo mejor o no. No es importante los vídeos, de los vídeos los podéis localizar por internet fácilmente, porque tenemos un conjunto de vídeos que explican la experiencia para empresas, para grupos de investigación, para la misma ciudadanía y para otras administraciones. Bueno, voy a compartir durante media hora, durante una hora, esta experiencia, un poquito menos de una hora, esta experiencia, las claves de lo que es un sandbox urbano. Y como decíamos en la presentación, yo lo único que os voy a pedir, que no es poco, es aplicar a aquello que vayamos a ver una mirada innovadora y un pensamiento crítico, que son dos habilidades muy humanas,
muy humanas, ahora que estamos en la disrupción de la inteligencia artificial, y que probablemente son unas capacidades y habilidades que nos van a acompañar en todo el desarrollo profesional, hagamos lo que hagamos, ¿no? Es decir, y evolucione la tecnología como evolucione, ¿no? Y a mí me gustaría, antes de entrar en el ámbito del proyecto en sí, es decir, en hablar del Sandbox Urbano de Valencia, contaros toda la película. Es decir, porque si os cuento solo el proyecto y no os cuento cuáles han sido las bases conceptuales o las bases de fundamentos de innovación que hemos aplicado, que intentamos aplicar cuando emprendemos cualquier proyecto de innovación que no se ha hecho nunca antes, ¿no? Es decir, o cualquier cosa, cuando intentamos hacer cualquier cosa que genera valor que nunca se ha hecho antes, utilizamos las siguientes claves de innovación, ¿no? O conceptos de innovación. Y a mí me gustaría brevemente, en 10 minutos, contárosla porque a mí me han servido mucho para liderar los equipos cuando, insisto, intentamos hacer algo que no se ha hecho antes, ¿no? Y entramos en esa zona de pánico, ¿no? Esa zona de vértigo, diciendo, ostras, esto va a salir bien o va a salir mal, esto va a salir regular o va a ser un fracaso, ¿no? Bueno, eso es importante, estas claves de innovación que hemos tenido en cuenta también en este sandbox urbano, ¿no? Y las veréis reflejadas luego cuando veamos la iniciativa. Lo primero de todo, es decir, cuando hablamos de innovación, el sandbox urbano es un instrumento de colaboración público-privada que fomenta la innovación, fomenta la innovación en nuestra economía. Es decir, habla de desarrollo económico basado en ciencia, en tecnología e innovación y procedente de cualquier sector, cualquier tecnología, cualquier actividad, cualquier fuente de conocimiento, incluidas las humanidades, ¿no? Con lo cual hay que entender muy bien qué es esto del sandbox urbano, ¿no? Y como podéis ver en la diapositiva, nos basamos muchas veces en una definición muy buena de la Fundación Cotec, que tiene ya tiene unos años, que define la innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Y a mí me parece esto muy interesante, es decir, porque cuando hablemos y veamos la innovación que nos ofrecen las distintas empresas, investigaciones y grupos de investigación o cualquier tipo de organización, hay que hablar de lo sustantivo, hay que hablar de innovación. ¿Vale? Es decir, no hay que hablar tanto del apellido que le solemos poner a la innovación, ¿no? Siempre hablamos de innovación tecnológica, de innovación social, de innovación urbana. Es decir, lo importante es lo sustantivo, la innovación, ¿no? Y esta definición nos sirve para abrir holísticamente el concepto de innovación. Es decir, y de ahí creamos el concepto del sandbox urbano de Valencia, cómo convertir toda una ciudad en un campo de experimentación y de prueba, ¿no? Fijaros que en esta definición habla de que la innovación, como todo cambio, no solo tecnológico, no seré yo el que diga que la tecnología no es importante, como ingeniero superior en informática, es muy importante y lo salpica hoy todo, absolutamente todo. Es decir, pero hay veces que la tecnología ya está presente para innovar o podemos innovar sin necesidad de tecnología, porque innovar también es hacer las cosas que hacemos siempre de una forma distinta, ¿no? Basada en conocimiento, no solo científico, no seré yo el que diga que la ciencia no es importante, es decir, nos ha salvado de más de un aprieto en los últimos años, pero hay veces que junto con la ciencia, hay veces que para innovar, sobre todo en los servicios públicos, no necesitamos un estudio de base científico, necesitamos algo que tenemos los humanos, que nos es muy propio y que se llama intuición, presentimiento. Es decir, presentimiento de que si hacemos algo de esta forma o de esta forma distinta, quizá aquello otro funcione mejor, ¿vale? Y eso también para mí es basado en conocimiento, es conocimiento. Conocimiento que muchas veces viene de nuestro expertise, de nuestro saber hacer, de nuestros años de servicio público, es decir, o de nuestra experiencia allá donde estemos, ¿no? Y que genera valor. Y aquí hablaremos de valor porque el sandbox urbano de Valencia es una cosa que proporciona valor hacia afuera, hacia el ecosistema de innovación y de tecnología de nuestra sociedad, de nuestro territorio, de nuestro país o de Europa, ¿no? Es decir, y lo que pasa es que hablamos de no solo valor económico en el sector público, porque nosotros en el sector público no seré yo el que diga que el valor económico no es importante, que lo es, pero no es suficiente para el sector público porque tiene que estar siempre acompañado de un valor social y un valor medioambiental. Si hacemos una cosa que puede ser muy rentable económicamente o generar muchos ahorros, pero genera un problema social o medioambiental que luego tendremos que acudir y solventar con recursos públicos, pues probablemente la cuenta al final no nos salga muy bien, ¿no? De ese valor económico. Con lo cual, el triple impacto que hablamos en el sector público es el foco. Fijaros que
casi todos los proyectos que vamos a ver en el sandbox urbano, como ejemplos durante esta hora, es decir, intentan generar valor, pero desde esta perspectiva económico, social y medioambiental. Es decir, porque no podemos permitir cualquier cosa o cualquier prueba en una ciudad, ¿no? Si no cumple las premisas, ¿no? Aunque pueda quedar mal que un jefe de servicio de innovación de una administración pública pueda hablar de destruir mitos alrededor de la innovación, creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Sobre todo para cuando planteemos proyectos tan innovadores o tan disruptivos como el Sandbox Urbano de Valencia. Fijaros, el primer mito que me gustaría destruir alrededor de la innovación es que la innovación no es nueva, ha existido toda la vida, ¿eh? Toda la vida las organizaciones han intentado adecuarse al entorno que las hace posibles, ¿no? Con lo cual ha tenido que innovar para hacer esto, ¿no? El segundo mito que me gustaría romper es que debe ser nuevo para la organización, no tiene por qué ser nuevo para el mundo entero. Fijaros que a la hora de innovar, es decir, podemos perfectamente, es decir, traer una experiencia de otro sitio y aplicarla, adaptarla a nuestra realidad organizativa, a nuestra realidad social o nuestra realidad económica. Es decir, innovar no va de inventar algo nuevo para el mundo entero, va de inventar algo nuevo para nuestro entorno, para nuestros clientes, para nuestra ciudadanía, para nuestra sociedad, ¿no? Y el tercer mito que me gustaría romper es que la innovación no va de tener ideas, sino de aplicarlas. No vale decir que estamos innovando pensando en que vamos a hacer un sandbox urbano, vamos a convertir una ciudad en un entorno de pruebas como ideas, sino lo que hay que hacer es atreverse, arremangarse y tirarse a la piscina para ver cómo lo hacemos o cómo resolvemos algo que no habíamos resuelto o no sabíamos cómo resolver al principio, ¿no? Bueno, dicho esto, para innovar también la diferencia está en la mirada, ¿eh? En cómo miramos a las normas, en cómo miramos a la realidad y a las cuestiones que tenemos que abordar. Por eso, en esta diapositiva que estáis viendo, lo importante es la mirada, cómo miramos, ¿no? Y en este sandbox urbano hemos aplicado algo que aprendí hace muchos años, es decir, y que se refleja muy bien en cómo nos situamos sobre esta línea, ¿eh? Veis una flecha, una línea en la diapositiva que representa el marco normativo vigente en cada momento, ¿vale? Esta flecha representa el conjunto de normas, leyes que tenemos que cumplir sociedad y administraciones en cada momento, ¿eh? Si estamos al 15 de abril del 2026, esta flecha refleja y representa ese marco normativo vigente. Y lo que tendríamos que cuestionarnos para tener una mirada innovadora en el sector público es dónde nos situamos. Es decir, o hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué en la mayoría de las organizaciones públicas aspiramos a como máximo de nuestras ambiciones a cumplir el marco normativo vigente en cada tiempo, vigente en cada momento, ¿no? Es decir, aspiramos como máximo a cumplir el marco normativo vigente a tiempo, ¿no? Aparece una nueva norma y nuestra máxima aspiración muchas veces es cumplir la norma en los plazos establecidos. Para innovar, yo sugiero situarnos arriba, porque nosotros para el Sandbox Urbano de Valencia nos situamos arriba. Es decir, por supuesto, nuestra ambición es que el cumplimiento del marco normativo es la base. Esa línea es la base. Es decir, por supuesto vamos a cumplir el marco normativo, pero luego vamos a plantearnos hacer todas aquellas cosas que puedan generar valor a quienes servimos, ¿vale? En este caso estamos hablando de generar valor al ecosistema de empresas, organizaciones, investigaciones, es decir, que necesitan una ciudad para probar, ¿vale? Y que dicho marco normativo quizá no recoja expresamente, pero tampoco impide. Es decir, si algo no se recoge expresamente en una norma, no quiere decir que no se pueda hacer. Nadie nos pedía, nadie nos obligaba a hacer un sandbox urbano. No se recoge en ninguna normativa que las ciudades tengan que convertirse en un sandbox, pero podemos hacerlo porque genera valor. Si nos situamos arriba de esta flecha, estamos generando valor, estamos innovando. Si nos situamos abajo, estamos básicamente limitándonos, ¿no?, en nuestras aspiraciones, ¿no? Y dicho esto, ¿qué es un sandbox urbano? Antes de entrar en la experiencia de Valencia. Bueno, dice la teoría, y es bueno muchas veces conocer la teoría para luego saltársela y aplicarla a la práctica, que un sandbox en general, es decir, nosotros le hemos añadido la coletilla de urbano porque es en una ciudad, es decir, es un entorno acotado, controlado y seguro, es decir, aquí hay cierto control y seguridad de las pruebas que se van a hacer, que permite la experimentación y prueba de nuevas soluciones innovadoras, tecnológicas o modelos de negocio, bajo una supervisión regulatoria limitada. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues tiene un doble objetivo un sandbox. Por una parte, evaluar la viabilidad y hacer las adaptaciones necesarias a esas
pruebas, a esos procesos de innovación, a esos nuevos productos o servicios que las empresas o los grupos de investigación están intentando crear para llegar con éxito al mercado, por un lado, es decir, ajustar, validar, hacer cambios, es decir, porque no acaba de funcionar aquello que estamos creando, y por otro lado, ¿por qué no? Identificar aquellos ámbitos que nuestra normativa debería mejorar para poder desarrollar una economía basada en tecnología, en ciencia y en innovación. Es decir, un sandbox urbano tiene un doble propósito. Es decir, ayudar a otros a llegar con éxito al mercado en su materia vamos, en su intención de crear un nuevo producto o servicio que tenga éxito en ese mercado, y por otro lado aplicar aquellas directrices europeas que nos hablaban de better regulation, de cómo mejoramos nuestra normativa para facilitar el desarrollo económico basado en ciencia, en tecnología y en innovación. ¿Vale? Esto es un sandbox. Y fijaros que un sandbox se ubica en la necesidad de atender a cuál es la materia prima para la innovación. Es decir, para innovar, ¿qué necesitamos? Necesitamos ideas, necesitamos inversión que nos permita desarrollarlas y necesitamos, llegado un momento, la capacidad de probar aquellas ideas, aquellos productos que aún no han llegado al mercado, pero necesitamos probarlos para ajustarlos y afinarlos de cara a ese éxito que comentábamos en el mercado. Ahí es donde aparece el sandbox urbano de Valencia. Y esto se entiende muy bien cuando abordamos o conocéis la gente que venga de innovación o de tecnología, la escala de madurez tecnológica, ¿no? Esta escala de madurez tecnológica que se creó en su momento en las operaciones de la NASA, ¿no? Para sus misiones espaciales, de cómo una cosa puede llegar, ¿no? A una madurez tecnológica. Y fijaros que estos TRLs, estos Technology Readiness Levels, es decir, escalas de madurez tecnológica, definen una serie de pasos para crear un nuevo producto o servicio que pueda funcionar en un contexto real. Es decir, y hay un apartado, cuando llegas a la parte 5, 6, 7, 8, es decir, que habla de validación de componentes, de validación de sistemas o subsistemas, de demostración de un prototipo completo, de un sistema completo en entornos reales y relevantes. Es decir, aquello que en del TR1 al TR4 podemos demostrar que funciona en un laboratorio, que funciona en una máquina, que funciona en un determinado contexto, llega un momento que necesita probarse en entornos reales y relevantes. O sea, necesita probarse de verdad. Bueno, pues aquí nos tenemos que preguntar en las administraciones qué podemos hacer. Es decir, ¿permitimos, facilitamos, colaboramos o simplemente nos limitamos a lo que dice la normativa y poco más, ¿no? Es decir, es el contexto de ¿estamos las administraciones solo para controlar? Es decir, o estamos también para facilitar el desarrollo económico, ¿no? En ciertas materias. Bueno, ahí se sitúa el sandbox urbano de Valencia, ¿no? Dicho esto, entramos en el ejemplo, ¿no? Entramos en el caso práctico del cual hoy me gustaría que con mirada innovadora y pensamiento crítico pudiéramos aprender todos, yo también, de vuestros debates y vuestras consultas, ¿no? El sandbox urbano de Valencia es esto, es decir, es un instrumento de colaboración público-privada, es decir, la administración, en este caso local, colabora con empresas, institutos de investigación, institutos tecnológicos, organizaciones que necesitan la ciudad, que necesitan alguna parte de la ciudad, algún recurso de la ciudad, para probar su proyecto de innovación en un espacio real y relevante en el camino al éxito en el mercado. De eso necesitan probarlo, y tienen la ciudad a su alcance, ¿no? En definitiva, me gustaría que lo interpretarais como un derecho. Hemos creado un derecho nuevo a usar la ciudad para probar y para experimentar. Y creo que el lema que hemos escogido en nuestra campaña de marketing público, otra habilidad y capacidad que hay que dominar en el desarrollo de las políticas públicas de nuestros gobiernos, creo que lo explica todo ese lema, ¿no? Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad, ¿no? Y es un lema que estamos repitiendo para todas, a nivel nacional y a nivel internacional, para todas aquellas empresas que quieren venir a Valencia a probar algo, ¿no? Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad, ¿no? Bueno, para dar solución a una petición del equipo de gobierno y del ecosistema de la ciudad, de las empresas, de las startups, de las universidades y los grupos de investigación que nos pedían si podíamos hacer algo para facilitar las pruebas y experimentaciones en la ciudad de Valencia. Bueno, pues para dar solución estuvimos viendo varios instrumentos posibles para hacer esto y decidimos, y eso fue una decisión del 2022, 21-22, de articular
este derecho, este nuevo derecho al ecosistema ofrecido para el ecosistema de innovación a utilizar la ciudad para probar y para experimentar a través de una ordenanza, de una ordenanza que regulara ese derecho, ¿vale? Es decir, un reglamento, una norma interna en la ciudad que se ofrece como un derecho abierto a toda la ciudadanía. Y en esta infografía que estáis viendo voy a destacar, porque una ordenanza no tiene muchos artículos, una ordenanza de un poquito de 30 y pico artículos, no es muy larga, pero como es una ordenanza y es difícil de leer, en esta infografía os voy a expresar las partes más importantes o que yo creo que son más relevantes de esa ordenanza, incluso probablemente diría más innovadores de este instrumento regulatorio que es el Sandbox Urbano de Valencia, ¿no? En Valencia estamos ofreciendo toda la ciudad, ¿vale? Cuando decimos toda la ciudad, hablamos de toda la ciudad, ¿vale? Lo que pasa es que hemos preestablecido una serie de recursos urbanos ya preautorizados, y con el permiso de las autoridades competentes para albergar pruebas y experimentaciones de esos procesos de innovación del ecosistema, ¿no?, que necesite. Es decir, aunque ofrecemos toda la ciudad, nos hemos currado una relación de recursos urbanos ya disponibles y ya autorizados por los concejales o concejalas correspondientes o titulares del recurso que ofrecemos. Y cuando hablamos de recursos urbanos, estamos hablando de que ofrecemos espacios públicos, ¿vale?, como calles, jardines, en fin, espacios abiertos, infraestructuras públicas, como pueden ser alambrado, alcantarillado, una empresa municipal de transporte con 500 autobuses moviéndose en líneas fijas, ¿no?, durante todo el día, etcétera, etcétera. Infraestructuras o procesos públicos, ¿no?, edificios públicos, piscinas, polideportivos, etcétera, etcétera. Y también, y esto fue a petición del propio ecosistema, que en la consulta pública de esta normativa, sabéis que toda normativa tiene que someterse a una consulta pública que nosotros hicimos, por decirlo así, por todo lo grande, es decir, con mucho espacio y con muchos eventos para que la gente pudiera aportar. A sugerencia del ecosistema añadimos también eventos culturales y deportivos, que son espacios reales y relevantes muy interesantes porque son muy difíciles de replicar, ¿vale? Eso sí, si alguien necesita algo que no está en esa relación de 150 recursos, lo puede solicitar, porque será nuestra responsabilidad o nuestra obligación intentar conseguirle ese recurso nuevo, ¿no? Es decir, para poder probar y experimentar lo que necesite. Si lo que necesita no está en esos 150 recursos que hemos aprobado, que están actualmente actualizados. Y con el compromiso de que si hay una petición nueva de un recurso nuevo y lo hemos conseguido para esta empresa o para este proyecto de innovación que se nos presenta, a partir de ese momento lo ofrecemos para el resto del ecosistema de forma transparente para que todo el mundo pueda tener acceso a ese mismo recurso, ¿no? Esa es la parte roja de esta infografía que explica algunos artículos que hablan de los recursos que ponemos a disposición, ¿no?, del ecosistema para probar, ¿no? La parte verde habla de cómo respondemos, ¿no?, a ese derecho que ahora mismo tiene el ecosistema tecnológico innovador pues de España, ¿no? Utilizar Valencia, de España o Europa o internacionalmente, porque tenemos algunas peticiones que vienen de fuera, para utilizar la ciudad, ¿no? Y nos hemos comprometido por la propia normativa a responder en un plazo no mayor a 3 meses. Quizá 3 meses os puede parecer al ecosistema se lo parece, ¿no? A la gente de fuera le parece como mucho tiempo, pero los que estemos aquí conectados y vengamos del sector público sabemos que 3 meses es volar, ¿no?, para tomar una decisión y tomar una resolución, ¿no?, tomar una decisión de un órgano de gobierno, de autorizar o no autorizar un acceso, ¿no?, al sandbox urbano. Nos hemos autoobligado a responder en menos de 3 meses, porque en los procesos de innovación necesitan una visibilidad de cuánto tiempo va a tardar. Si yo quiero hacer una prueba en la ciudad de Valencia y no sé si voy a poder empezar en 3 meses, 6 meses, 9 meses o 2 años, esa incertidumbre tiene un coste muy alto que la inversión, es decir, pues a veces no puede soportar, ¿no? Con lo cual, hemos elaborado un sistema rápido, ágil y casi sin burocracia. Es decir, a mí lo que me molesta es el exceso de burocracia, pero no la que es absolutamente necesaria para poder probar. De hecho, solo pedimos 2 documentos, es decir, el protocolo de pruebas
Es decir, qué es lo que usted quiere probar, dónde quiere probarlo, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Necesitamos esa información para poder decidir. Y luego una serie de declaraciones responsables firmadas por aquella entidad promotora de la prueba. ¿Vale? Bueno, agilidad, rapidez, mínima burocracia. ¿Vale? Luego, en la parte rosa de la infografía podéis ver algunos artículos que hablan de algunos beneficios fiscales que hemos establecido para fomentar esas pruebas y de una obligación que nos hemos autoimpuesto también para que una vez cada 2 años recoger toda la experiencia que hemos vivido en los proyectos de innovación que han usado la ciudad para validar, experimentar, ajustar sus procesos de innovación y detectar aquellas mejoras regulatorias que a nivel autonómico, nacional o europeo deberíamos emprender, es decir, intentar mejorar nuestras normas para facilitar el desarrollo de una economía basada en ciencia, en tecnología e innovación. Esas son dos cosas que nos hemos autoobligado a hacer y que vamos a cumplir. ¿Vale? Y como os decía, una de las ventajas de haberlo hecho como ordenanza es que una ordenanza permite matizar, exceptuar otras ordenanzas. ¿Eh? Al final decidimos este modelo porque nos permitiría ajustar o eximir el cumplimiento temporal de alguna otra normativa local que tuviéramos en marcha y para eso necesitábamos una norma del mismo rango. Es decir, yo no soy un experto jurídico, pero yo ya muchos años en este sector público después de iniciativas en el sector privado y sé que para que poder matizar o ajustar la normativa que aparece en una ley necesitas otra ley al mismo nivel, al mismo rango. ¿Vale? Luego, en la parte amarilla o naranja hemos decidido que nuestro sandbox urbano va a estar siempre abierto y va a ser gratuito. Es decir, no habrán convocatorias ni plazos y no seremos preceptivos de dónde tiene que venir la innovación. Es decir, cualquier proyecto de innovación procedente de cualquier sector, cualquier actividad, cualquier tecnología o cualquier fuente de conocimiento, incluidas las humanidades, tiene cabida, si necesita la ciudad para aprobarla, tiene cabida en la ciudad. Es decir, no hemos regulado el sandbox urbano por verticales. ¿Vale? Y de hecho eso tiene mucho, bueno, nosotros vimos que tenía mucho sentido hacerlo porque si vamos a hacer un sandboxes por verticales en una ciudad, eh, pues no vamos a dejar de producir normas, ¿no? Porque voy a hacer un sandbox del agua, un sandbox de la movilidad, un sandbox de la energía, un sandbox de las soluciones basadas en la naturaleza, un sandbox de IA, un sandbox de tantas verticales como dinamismo tiene una ciudad. Y ya os digo, los que vivimos en una ciudad o en los pueblos o en cualquier territorio, el dinamismo es enorme, ¿eh? Con lo cual decidimos que no ser preceptivos de dónde tenían que venir la innovación, sino centrarnos en lo sustantivo, en la innovación, y no tanto en el adjetivo, ¿no? Que se le suele poner, ¿no? Y obviamente no tendría ni tasas ni costes de acceso, ¿no? Siempre abierto a cualquier tipo de innovación. Y luego, por último, hay unos artículos de la ordenanza que hablan de un principio económico, de cómo hemos intentado aplicar un principio económico que el ecosistema entiende muy bien, y que dice algo así como que si vamos a compartir riesgos, deberíamos hablar de compartir beneficios, ¿no? Y hablamos en algunos artículos de que esta colaboración público-privada sin precedentes, es decir, también tendrá o intentaremos que tenga un retorno para la ciudad, ¿no? En el sentido, y hemos establecido 3 líneas de retorno. La primera, necesitamos conocer y aprender, es decir, el conocimiento y el aprendizaje que se obtenga de esa prueba, necesitamos saberlo, queremos saberlo, queremos que fluya, ¿eh? Queremos que el sector público pueda estar a la vanguardia de aquellos conocimientos o aprendizajes que se están adquiriendo y obteniendo por el proceso innovador del sector privado, el sector académico o cualquier otro tipo, o cualquier otro sector. ¿Vale? El segundo retorno para la ciudad. Vamos a hacer proyección internacional, nacional e internacional mutua. Es decir, nosotros con nuestros medios públicos, es decir, haremos difusión, haremos eco comunicativo de que dicho proyecto de innovación de tal empresa o de tal universidad o de tal, en fin, entidad promotora de la prueba se está celebrando en el Sandbox Urbano de Valencia en este sentido y con estos resultados. ¿Vale? Pero vamos a pedirle a esa entidad promotora de la prueba y de la experimentación que si allá donde sea líder, ¿no? En aquel sector donde sea líder, allá donde se desplace, ¿no? Si uno se desplaza a Múnich a hacer una conferencia sobre materiales de construcción y presenta una innovación que
ha aprobado en Valencia, les vamos a pedir que, vamos, con corresponsabilidad, haga difusión y haga mención a que aquello sea aprobado en Valencia, sea como hecho en Valencia, aprobado en Valencia, ¿no? Porque de alguna forma queremos visualizar que las ciudades en el sur de Europa pues nos estamos posicionando en ser territorio amable, territorio amigo de pruebas y experimentaciones de proyectos de innovación. Y luego añadimos también una tercera clave de retorno hacia la administración, que hablaba de los beneficios económicos, y ahí probablemente si lo hubiéramos pensado 2 veces no lo hubiéramos hecho, pero bueno, esto lo dejaremos para el debate. Pero nos atrevimos a poner algo así, siguiendo algunas directrices de la Comisión Europea que decía que aquella inversión en pública en desarrollo de innovación privada deberíamos hablar también de compartir beneficios económicos si aquella innovación que hemos ayudado a crear tiene luego en el futuro éxito en el mercado, ¿no? Con lo cual establecimos una serie de pautas para que aquellos productos o servicios, si llegan al mercado y tienen éxito, durante un tiempo limitado, y no al principio, sino cuando pase un tiempo, pudieran compartir con la administración que ayudó a crear aquello una tasa de retorno de aquellos beneficios netos que hubiera tenido ese producto o servicio, ¿no? Intentando aplicar aquellas directrices, como decía, europea. Pero también hemos establecido una amplia gama de excepciones, es decir, para que bueno, ni startups, ni grupos de investigación, ni tercer sector, ni autónomos, ni empresas que no estén en beneficios o que no facturen más de 1 millón de euros tengan que compartir esos beneficios económicos, ¿vale? Bueno, disculpar porque os he hecho un repaso de toda una ordenanza que a lo mejor necesitaríais 4 o 5 horas para poder interiorizarla en lo que me parece más relevante, ¿no? de esa normativa, y para que veáis el concepto de cómo hemos articulado en la Ciudad de Valencia la idea de tú pones la idea, aquí tienes la ciudad. En la siguiente diapositiva voy a proyectar un vídeo muy corto de minuto y medio. Es verdad que en función de la conexión que tengáis se podrá ver mejor o no, pero bueno, como es corto, lo tendréis a vuestra disposición, lo podréis luego ver, y además podéis buscarlo por internet porque hay una serie de vídeos y tutoriales de cómo acceder al Sandbox Urbano de Valencia que os los recomiendo porque son fáciles de ver, son cortitos y son bastante didácticos, ¿no? A la hora de explicar. Que hemos podido desarrollar con la ayuda de una subvención de la Red Impulso y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿no? Lo proyecto y, insisto, si se le corta a alguien, no se preocupe que en un minuto hemos acabado y pasamos a la siguiente ya con ejemplos de proyectos y con ejemplos de recursos que ponemos a disposición. Clodo ha creado un robot que limpia las playas. Laura y Lorena, una app que actualiza precios gracias a la inteligencia artificial. Y Javi, fibra óptica para modernizar el riego de la huerta. Y todos tienen algo en común. Ahora pueden probar su innovación en el escenario más grande de Europa. La ciudad de Valencia. El Sandbox Urbano de Valencia es pionero en Europa y te permite testar tu proyecto en un entorno real. En espacios públicos. Infraestructuras públicas. Y eventos. Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad. Sandbox Urbano de Valencia. Ahí hemos creado como y perdonar la fricada, pero bueno, lo hemos hecho así porque, en fin, en innovación a veces tenemos que hacer fricadas, ¿no? Hemos creado un kit del Sandbox Urbano de Valencia, es decir, como un kit de herramientas, y hay una serie de vídeos que explican al ecosistema cómo poder acceder y dar algunas recomendaciones de uso, ¿no? Del sandbox y de acceso al Sandbox Urbano de Valencia. Bueno, como decíamos,
esta diapositiva está un poco obsoleta, la he querido dejar aquí porque esto es lo que ocurrió el primer año de funcionamiento. Ahora mismo tenemos más de 50 proyectos solicitando en distintos momentos, ¿no?, del acceso al sandbox, pero fijaros, quería reflejarlo, porque esto es de diciembre del 2025, que en el primer año del 2025 hemos tenido 34 proyectos que solicitaron formalmente la adhesión al sandbox, de los cuales 9 han finalizado, 13 en ese momento estaban en proceso de pruebas, 3 proyectos no fueron formalizados, 2 porque desistieron en el acceso y 1 porque le dijimos que no, es decir, se puede decir que no, es decir, a la prueba. Y luego en ese momento habían 9 proyectos en evaluación y en tramitación, ¿no? Pero para que veáis un poquito los números globales del primer año, ¿no?, en una ciudad como Valencia, aunque ahora, insisto, en enero o febrero no nos han entrado tantos como en todo el 2025. Y eso quiere decir que hay un factor de éxito, ¿no?, de consolidación y que es útil el servicio que estamos o el derecho que hemos generado a la sociedad. Permitidme que ponga algunos ejemplos rápidos de proyectos para que veáis que no serán todos los que hay, ni probablemente los mejores, pero para que veáis qué cosas nos están llegando y qué es lo que nos piden, ¿no?, por probar. Una empresa, en este caso, nos pidió el Palacio de Congresos y su actividad congresual durante 9 meses para probar una serie de sensores de optimización del uso de plazas de aparcamiento en tiempo real que reducen cierta congestión. Es decir, su idea era intentar crear una nueva funcionalidad en los sensores que hay de parkings para que uno pueda detectar si el que está ocupando esa plaza de parking tiene derecho a ocuparla o no ocuparla, ¿no? En ese sentido, y tenían una serie de funcionalidades nuevas y necesitaban un palacio de congresos con sus congresos, es decir, para poder probar esto. Más ejemplos. Otra empresa necesitaba el mercado central y la Plaza de la Reina para solo durante 2 días, fijaros la dicotomía, unos 9 meses, otros 2 días, poder probar un robot autónomo que pudiera llevar sí, trasladar la compra que hacen las personas a su domicilio en ese mismo momento, ¿no? Y necesitaba para eso la actividad de un mercado, eligió el mercado central y un contexto de vecindad cercano a la Plaza de la Reina, ¿no? La misma empresa nos pidió, porque era una empresa dedicada a robotics, nos pidió también utilizar durante 2 días ese mercado central y la Plaza de la Reina para crear o para probar y ajustar el funcionamiento de lo que nosotros internamente hablábamos o conocíamos como la rumba de plazas, ¿no? Es decir, pequeños robots, bueno, pequeños, en este caso no son tan pequeños como la rumba que podamos tener en casa, pero pequeños robots autónomos que permiten limpiar la vía pública en contextos reales y relevantes, con personas, con ciclistas, con actividad en la vía pública, pues para ver y ajustar su inteligencia artificial que tenía asociada, pues para permitir, digamos, afinar aquello que tuviera que afinar la empresa, ¿no? En ese ámbito. Esa misma empresa, es decir, porque ha tenido 3 accesos esta empresa, pues dijo, bueno, si esto puedo hacerlo en plazas y en calles, pues necesito un trozo de playa, es decir, para poder hacer lo mismo y limpiar las playas, detectando y recogiendo los residuos con una granularidad muy fina, es decir, que a las otras máquinas que las que estamos acostumbrados de limpieza, pues no tienen, ¿no? Y ya hizo una adaptación de esa misma robótica para hacer una rumba de playa, ¿no? Por permitirme la analogía. Y también nos pidió un trozo de playa de la Malvarrosa y su paseo durante 2 días para poder hacer la prueba y sacar sus conclusiones y hacer los ajustes que tenía que hacer, ¿no? Hay otras empresas que nos han pedido durante 6 meses el acceso a elementos patrimoniales como puede ser monumentos. Es decir, nos ha pedido en este caso el acceso a las Torres de Serrano, es decir, porque necesitaban ajustar el funcionamiento de un nuevo servicio, un nuevo producto, una app basada en visión computacional para ofrecerla en el mercado en un futuro sobre elementos patrimoniales. Querían dar información sobre elementos patrimoniales, necesitaban el acceso a los elementos patrimoniales, ¿no? En ese caso, y probar, ¿no?, el funcionamiento de las mismas. Hay otras empresas, y esto fue un reto brutal, que aparecía en el vídeo, que nos pidieron las acequias de la Huerta Valenciana. Nunca nos imaginábamos cuando diseñamos el sandbox urbano que alguien para desarrollar tecnología, innovación o conocimiento nos iba a pedir las acequias de la Huerta Valenciana, en la huerta
periurbana que tenemos, tenemos la suerte de tener aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Y nos pidió durante 6 meses las acequias, los flancos, las marjales y extremales de una zona de esa huerta periurbana para poder crear un nuevo servicio a agricultores con sensores y fibra óptica que diera información sobre la calidad, el tiempo y la llegada del agua del río. Bueno, pues necesitaban probar ese producto o ese servicio para ver qué ajustes eran necesarios, ¿no? Siguiendo con ejemplos, a veces nos han pedido las bibliotecas. Es decir, había una tesis de una universidad politécnica y de un alumno que estaba haciendo una tesis que necesitaba las bibliotecas de la ciudad de Valencia para testar su tesis o su investigación que estaba haciendo, ¿no? En otro caso, el Instituto de Biomecánica de Valencia, para ver ejemplos, no los vamos a ver todos porque hay muchos, pero algunos relevantes. Nos ha pedido poder circular un coche muy raro, lleno de cámaras, en vías públicas durante 6 meses sin que nadie le ponga una multa, por eso de la prueba o la experimentación, donde el coche está lleno de cámaras ópticas y térmicas que están, digamos, dedicadas al control o a la obtención de las constantes vitales en tiempo real del conductor o conductora, ¿no? Porque están buscando pues, cierto producto nuevo en el mercado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hay otra empresa que es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, es decir, y unas dos mujeres, un equipo de mujeres que están investigando allí, que nos pidió durante 12 meses sensorizar el Jardín del Turia y la Devesa Albufera porque entienden que pueden crear un nuevo producto o servicio para las ciudades mediante IoT que monitorice la acústica de las aves, ¿no? Y crear ciertos modelos acústicos de avifauna, es decir, como producto de interés para el turismo, porque hay turismo en las ciudades dedicado a observar las aves que hay en cada ciudad y también de fomento de la biodiversidad para el control o la detección de la aparición de especies invasoras o especies que puedan generar cierto problema. Nos pidió sensorizar con estos dispositivos que estáis viendo durante 12 meses el Jardín del Turia y la Devesa para sacar sus propias conclusiones. Y así un largo etcétera, ¿eh? Nos han pedido la Asociación de Hosteleros de Ruzafa, junto con nuestra Fundación Valencia Innovation Capital, nos ha pedido el acceso durante bastante tiempo, aunque han acabado ya el proyecto, de un barrio para intentar crear unas terrazas de ocio, para hacerse una cervecita con los amigos y tal, de una forma distinta a las terrazas que intentara minimizar un problema social, digamos, un problema de estos complejos que es cómo armonizas el ocio con el descanso de los vecinos. Y querían hacer unas pruebas de concepto de las ecoterrazas en una calle de un barrio de Ruzafa donde hay mucha tensión, ¿no?, al respecto, para ver si podían crear un nuevo modelo de terraza, ¿no?, es decir, para la hostelería, ¿no? Más robots de servicios, en este caso también pidiéndonos el Palacio de Congresos, otra empresa pidiéndonos el Palacio de Congresos. Este también es otro proyecto que viene de la universidad, que quieren crear como una calculadora de la huella de carbono, por decirlo así, que generan ciertas actividades congresuales en el turismo mais, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos relevantes que me han gustado, y paso un poco a prisa para poder poner el detalle, ¿no?, en otras partes de la presentación, en estos 10 minutos que nos quedan. A mí esta me interesa mucho, es interesante porque nos retó también como ciudad. Otra empresa, en este caso una SL, una startup, que durante 3 meses quiere probar, esto está en prueba aún, quiere probar con la colaboración de la Policía Local de Valencia y un edificio de la Junta, que está en un distrito, una Junta Municipal de distrito que tenemos, un nuevo sistema de sensorización de bicicletas para recuperar inmediatamente una bicicleta robada. Y para eso necesitaba la colaboración de una infraestructura, proceso público como es la Policía Local de Valencia, ¿no? Es decir, con su colectivo para poder atender este tipo de cosas, ¿no? Hay otros que nos han vuelto a pedir los elementos patrimoniales de la ciudad, es decir, para poder crear dentro de una línea de turismo accesible para que las personas con ciertas discapacidades puedan
ver y observar y tener una experiencia inmersiva en aquellos monumentos que no pueden ser adaptados para la accesibilidad, obviamente por protección del monumento, ¿no? Y nos han pedido, bueno, pues cómo podemos hacer las Torres de Serrano, que no es un monumento muy bonito, pero no accesible, cómo lo podemos hacer accesible para todo tipo de discapacidades, ¿no? Este tipo de conceptos. Hay otros que nos han pedido un mercado y su actividad, pues para generar unos nuevos servicios de turno en el mercado con cierta IA y ciertos códigos, ¿no? QRs. Bueno, y por último, por poner algún ejemplo más raro, nos han pedido incluso las instalaciones, las estaciones depuradoras de aguas residuales, 4 de ellas, para poder probar una serie de dispositivos también de sensorización y captación de cierta información. Es decir, y para eso necesitaba una infraestructura tan potente como las instalaciones depuradoras de aguas residuales, ¿no? Esas estaciones nos han pedido durante 4 años el acceso. Nosotros en nuestro sandbox urbano de Valencia limitamos el acceso a 5 años en ese ámbito. Más allá de 5 años se puede volver a solicitar un acceso, pero creemos que es un tiempo más que suficiente para que cualquier tipo de innovación pueda testarse, ¿no? Aunque ya veis que tenemos ejemplos de días, hay ejemplos de horas, hay ejemplos de meses, hay ejemplos de semanas y hay ejemplos de años, ¿no? Insisto, estos son algunos de los proyectos que vinieron durante el primer año. Ahora tenemos otros en carteras que luego os comentaré, bastante interesantes y que van a venir, ¿no? Es decir, durante este año 2026. Pero lo importante es que la idea la pone el ecosistema de innovación. Nosotros solo ofrecemos lo que tenemos, que es la ciudad y una colaboración para que pueda probarla en un entorno controlado, ¿vale? Pero real y relevante para que les sea útil, ¿no? Y y aquí es donde aparece este concepto que decíamos de relación de recursos urbanos, ya sean espacios, ya sean infraestructuras, ya sean eventos de ciudad, a disposición preautorizados, con esos 150 preautorizados actualmente, pero que pueden ser incrementados con cualquier otra cosa que se solicite por cualquier otra empresa que necesite algo que no se nos ha ocurrido. De hecho, cuando nacimos o digamos salimos a funcionamiento real en septiembre del 2024, teníamos 100 recursos urbanos en esa lista de recursos urbanos que tenemos publicado y que podéis observar y consultar desde la landing y descargarosla. Y hemos llegado a 50 más, es decir, a 150 a petición de cosas que nos ha pedido el ecosistema. Bueno, algunos ejemplos. Bueno, tenemos edificios públicos muy emblemáticos, tenemos eventos culturales. La Mascletà es un entorno real y relevante donde se concentran pues, entre 150.000 personas durante los primeros 19 días de marzo a una hora pues para escuchar pirotécnica y para ver y visualizar algo que a mí personalmente me gusta mucho, que son unos eventos culturales de las Mascletàs, ¿no? Ese entorno es real y relevante y muy difícil de replicar por empresas. Es decir, es muy difícil que una empresa pueda hacer este entorno real y relevante si lo que necesita es esta acumulación de personas durante un tiempo en un determinado sitio, ¿no? Nos han pedido los teatros, tenemos todos los teatros de la ciudad puestos también a disposición y su actividad cultural. Como decía, teníamos las bibliotecas, todas las bibliotecas de la ciudad y lo que allí ocurre. Tenemos en esa relación de recursos urbanos, a petición del ecosistema, porque esto no lo teníamos al principio, como decía antes, las acequias que son municipales del entorno periurbano que tenemos de Huerta. Tenemos estas estaciones que os comentaba y ahora tenemos incluido algo que nos han pedido ya a finales del 2025 y hemos articulado durante el principio del 2026, porque ya tenemos la información de que cerquita de verano
habrán dos mujeres que nos presentarán el acceso, una serie de innovaciones relacionadas con prendas deportivas sensorizadas que informan de posibles lesiones a los corredores durante la carrera o durante los entrenamientos, y lo que nos han pedido es el Maratón de Valencia, el Maratón del 2026 de Valencia, para poder probar en un entorno real y relevante como es el maratón aquella innovación que están desarrollando en laboratorio y que tendrán lista ya para junio-julio para poder probar en un entorno real y relevante. El maratón ocurre en noviembre del 2026 y hemos incorporado la maratón, ya que hacíamos el esfuerzo, la maratón, la media maratón y todo el circuito de carreras populares de Valencia, que está posicionada como la ciudad del running, pues para que puedan usarse no solo por estas dos mujeres, sino por cualquier otra empresa o grupo de investigación que necesite ese entorno real y relevante que son estos eventos deportivos, ¿no? Bueno, dicho esto, y voy a ir un poco rápido porque quiero dejar tiempo al debate y las cosas que no haya dicho seguro que en las preguntas o en los cuestionamientos podrán salir, ¿vale? Fijaros que cuando ofreces, primero, bueno, es decir, cuando vas a crear algo en lo que no tienes una referencia previa, es muy importante estos conceptos fundamentales de innovación que os he comentado al principio de la exposición. Y he querido comentaros esa base teórica o conceptual de conceptos fundamentales de innovación porque los hemos tenido muy presentes a la hora del diseño del producto o servicio que íbamos a ofrecer, ¿no? El sandbox urbano como primer producto viable, ¿no? que hemos lanzado al mercado y que probablemente no lo hayamos acertado todo a la primera. Es imposible en innovación acertarlo todo a la primera, pero tenemos la garantía suficiente de que es un primer producto viable y que probablemente tengamos que mejorar dentro de 2 o 3 años con la experiencia acumulada para afinar nuestra propia normativa, ¿eh? Fijaros, nosotros consideramos a Valencia como el sandbox urbano para el propio sandbox urbano, ¿eh? Necesitamos probar si el sandbox urbano de Valencia funcionaba y para eso necesitábamos una ciudad, necesitábamos un gobierno y una institución, un ayuntamiento de Valencia dispuesto a hacerlo, necesitábamos un ecosistema dinámico que nos pidiera el acceso y necesitábamos capacidades técnicas, jurídicas, tecnológicas, innovadoras para saber desplegar algo, ¿no? Con lo cual, nosotros estamos considerando a nuestra propia ciudad como el sandbox para probar esto, es decir, para probar si este tipo de iniciativas de colaboración público-privada para fomentar el desarrollo económico basado en ciencia, en tecnología e innovación funciona y cómo debe hacerse para que funcione bien, ¿no? A mí me parece muy importante que asumiendo que no lo vas a tener todo perfectamente planificado y no va a funcionar todo a la primera, es muy importante antes de lanzar un servicio como esto, tener claro cómo vas a organizarte internamente y atender las solicitudes que te puedan llegar, ¿no? Y hay cosas que no se ven, pero que hemos desarrollado a la interna, como estos diagramas de funciones cruzadas, para saber quién tiene que hacer qué y en qué momento y con qué herramientas para poder responder a una demanda que no sabemos cuál va a ser, pero puede ser que sea una demanda alta y que nos pueda tensionar. Con lo cual, elaboramos y los ponemos también a vuestra disposición una serie de directrices de cómo íbamos a funcionar, es decir, cuando una entidad promotora, es decir, solicitara un acceso al sandbox urbano o cuando hubiera que incluir un recurso urbano nuevo en el sandbox urbano de Valencia, o cuando alguien necesitara un seguimiento y un acompañamiento de las pruebas, cómo íbamos a hacer ese seguimiento y acompañamiento de las pruebas, o cuando alguien tuviera que finalizar, ¿no? Las pruebas en un sandbox urbano, porque en el sandbox urbano se entra y se sale, ¿eh? Es decir, es una cuestión, o sea, no se queda uno durante toda la vida haciendo las pruebas, sino tiene un momento de entrada y un momento planificado con una serie de conclusiones y cierres de salida. Es un entorno controlado de pruebas y experimentación. Con lo cual, es un aprendizaje que yo sí volvería a hacer de nuevo, y es que aunque sabemos que estamos en un entorno de innovación y sabemos que no es necesario tenerlo todo perfectamente planificado, ni todo va a funcionar a la primera, conforme lo hayas pensado, sí que es bueno estar preparado y haber hecho una serie de análisis internos de quién tiene que hacer qué y cuándo y cómo, es decir, ante una nueva cosa, un nuevo servicio que estás poniendo o estás ofreciendo al mercado, ¿no? Y
con esto, si os parece, lo vamos a dejar con una sola mención a algo que no pensábamos que nos iba a pasar, que nunca imaginamos que nos iba a pasar, pero que nos está pasando. Y es lo siguiente. Fijaros, el reto que tenemos ahora en 2026, una vez vamos a consolidar nuestro segundo año de funcionamiento, la demanda es alta, es a veces demasiado alta, pero lo que no pensábamos que nos iba a pasar es que iban a aparecer un puerto de Valencia diciendo que quieren ofrecer el puerto dentro del sandbox urbano de Valencia. Es decir, que de alguna forma queremos que la ciudad de Valencia, que tiene un puerto, ofrezca el puerto también para atraer inversiones y generación de empleo de calidad, para hacer pruebas en materia de experimentación, de innovación y de tecnología, aquellas que necesiten un puerto, pues que haya un puerto, ¿no? O las universidades públicas que tenemos en la ciudad, que son de referencia mundial, y nos dicen, bueno, pues yo tengo un campus. Quizá hay ciertas pruebas que necesiten un campus universitario, es decir, ciertas experimentaciones que necesiten un campus universitario, ¿no? O Feria Valencia, o empresas privadas. Es decir, el Valencia Club de Fútbol, es decir, como entidad deportiva privada, es decir, que dice, bueno, yo tengo un estadio y tengo una serie de eventos. Es decir, quizá es decir, podríamos ofrecer prueba y experimentación también en aquellos eventos que se celebran en recursos privados. Dicho de otra forma, cuando nació esto pensábamos que los recursos en una ciudad solo eran los que teníamos nosotros y nos hemos dado cuenta por ofrecimiento de alianzas y colaboradores estratégicos, como pueden ser Nealis, el Valencia, las universidades, el puerto, que están ofreciendo la posibilidad también usar o articular o ofrecer al ecosistema, porque ahí nosotros tendremos, como son recursos privados, tendremos poco que aportar, es decir, pero bajo ese mismo escaparates, bajo esa misma paraguas, bajo esa misma ventanilla, ofrecer también recursos que no son públicos, no son espacios ni infraestructuras públicas ni eventos en la ciudad, sino que son privados para también albergar pruebas y experimentaciones. Interesante, estamos viendo cómo cuadramos, cómo conseguimos la cuadratura del círculo para no perder esa oportunidad que nos están ofreciendo alianzas estratégicas. Y por último, y solo para despedirme en este debate, aquí se aplica otro principio vamos, personalmente tengo muy presente cuando intentamos abordar algo que no se ha hecho antes, ¿no? Y recuerdo muchas veces esta frase de Séneca famosa, y muy antigua ya, pero que es muy vigente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de innovación. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerla. Bueno, en Valencia nos hemos atrevido. Y al ecosistema le pedimos, ¿te atreves tú? ¿Te atreves tú a utilizar la ciudad para desarrollar innovación? Bueno, aquí lo dejamos como presentación de lo que hemos hecho, como práctica, como historias que enseñan y a las cuales se pueden aprender, y abrimos un debate para poder resolver dudas o incidir en aquellas cosas que estiméis oportuno. Dejo de compartir. Pues muchas gracias, Fermín. Puntualidad británica. 11:30, imagino que te habrás dejado muchísimas cosas en el tintero, porque si es verdad que yo estaba apuntando ideas y preguntas y bueno, se me ocurren un montón. Me parece un proyecto súper interesante y muy valiente. Y bueno, yo quería iniciar el turno de preguntas tú sabes que bueno, nuestro ciclo se llama Historias que funcionan e historias que enseñan. Nos gustaría, bueno, vamos a aprender mucho de todo lo que nos has contado, de cosas que funcionan. ¿Qué cosas no funcionaron? Comentabas que no habíais acertado en todo en tu charla, o que no habéis acertado a la primera. ¿Qué enseñanzas, qué cosas no funcionaron como pensabais y habéis aprendido de esa experiencia? Pues Eugenio, es muy buena pregunta porque de esas tenemos respuestas, ¿eh? Tenemos respuestas porque, insisto, no todo se acierta a la primera. Y esto, cuando estamos hablando de innovación, tenemos que asumirlo. Hay un riesgo implícito a la prueba y a la experimentación. Lanzar un sandbox urbano cuando no tienes referencias normativas ni en país de sandboxes urbanos, es decir, sería muy pretencioso pensar que no vas a tener problemas, que no va a haber riesgos a que no funcione o que lo vas a acertar todo a la primera. Sería demasiado pretencioso. De hecho, si todo funcionara
vamos, libremente, fácilmente y sin problemas, probablemente es que no estábamos innovando, ¿eh? Es decir, probablemente es que, en fin, estábamos haciendo algo que estaba más que mastigado, ¿no? Eh, Hay una cosa que nos dimos cuenta en los primeros meses, que tendríamos quizá que haber trabajado un poco mejor, y era o sea, toda innovación necesita una curva de aprendizaje, ¿vale? Es decir, asumir qué es lo que tenemos delante y asumir cómo tenemos que responder a lo que tenemos delante, ¿vale? Y en esa curva de aprendizaje que tuvimos que hacerla un poco acelerada, porque quizá no la habíamos previsto otros riesgos que podrían existir para que la cosa funcionara, pero no habíamos previsto el riesgo de que no entendiéramos bien cuál era el rol de la Comisión de Valoración Pública respecto a la hora de valorar los proyectos de la iniciativa privada, ¿no? En la administración tenemos mucha tendencia a pensar que somos fiscalizadores, es decir, somos controladores, ¿no? Y en las primeras sesiones de trabajo que hicimos a la interna, en las primeras comisiones de valoración, hay una comisión de valoración regulada por esa ordenanza que lo que hace son un conjunto de técnicos y técnicas municipales, se reúnen y evalúan los protocolos de pruebas. eh, y deciden si cumplen los requisitos del sandbox urbano para acceso o no los cumplen y elaboran una serie de dictámenes e informes. Hay unas actas en esa comisión en las cuales se basa la decisión política y la resolución de la concejala, en este caso, autorizando o denegando el acceso, ¿vale? En esas reuniones al principio fueron un poco duras porque teníamos que acelerar en esas comisiones la curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, cuál era nuestro rol como administración. Y es verdad que ahí tuvimos que centrarnos mucho, y eso lo podíamos haber previsto antes de lanzarlo, en decir que nuestro rol no es enjuiciar la iniciativa privada, si va a tener éxito o no va a tener éxito en el mercado. Nuestro rol no es ese. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos por aquellas iniciativas privadas que invierten sus recursos o el recurso de los inversores para intentar poner un producto o un servicio nuevo en el mercado. Y es verdad que a veces en las primeras sesiones de trabajo de esa comisión de evaluación empezábamos a enjuiciar si aquello que estaba intentando crear en la empresa tendría éxito en el mercado o no. Ese no es nuestro papel. ¿Vale? Ese no es nuestro papel, ¿no? O veníamos con comentarios así parecidos: "Buah, esto ya está inventado, esto lo están haciendo en otro lado, yo vi una experiencia similar en Estados Unidos o en Argentina o en Chile o en Shanghái", es decir, este tipo de cosas. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de respetar la iniciativa privada en aquello que quiere introducir en el mercado, porque a veces no es introducir un nuevo producto, a lo mejor es introducir una nueva funcionalidad en un producto ya existente en el mercado, o incluso abaratar una serie de costes para crear un producto. De hecho, tuve que solventar en esas reuniones, y además tuve la suerte que en aquellos momentos apareció DeepSeek, ¿vale? Es decir, la IA china que competía con ChatGPT. Y yo decía, si siguiéramos esta línea de pensamiento y debate, es decir, no hubiera aparecido DeepSeek porque ya existía ChatGPT. En fin, ese tipo de cosas. Ojo que hay veces que aparecen cosas que ya existen, pero incorporan una funcionalidad nueva o una reducción de costes, y eso es innovar. Es decir, cuando añades algo nuevo, ¿no? Algo que probablemente ya conoces, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues una de las cosas que hacia adentro, pues no funcionaron muy bien o digamos de forma ágil al principio, por esa curva de aprendizaje que nosotros mismos nos teníamos que dar a nosotros mismos y que podíamos haber predicho un poco antes, ¿no? O anticipado, era ese tipo de debates. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es: hay innovación, se está intentando probar algo nuevo, se necesita un recurso público, adelante. Se cumplen las condiciones, adelante, porque es a riesgo de aventura de quien propone el saber lo que está haciendo. Nosotros no tenemos por qué pensar que sabemos más, es decir, que la persona que está invirtiendo su dinero para crear un producto o servicio nuevo, ¿vale? Eso fue digamos, un aprendizaje, algo que no funciona perfectamente bien a la primera, pero ahí es donde tenemos que aplicar lo que yo llamo la inteligencia estratégica y la agilidad, la agilidad de mover rápido los instrumentos y aclarar ciertos conceptos porque no pensabas que era necesario aclararlos, ¿no? Y luego hacia afuera, no preveímos tampoco que el ecosistema a veces quisiera utilizar el sandbox urbano como escaparate, ¿vale? El sandbox urbano de Valencia lo que necesitas demostrar para acceder es que tú tienes un proyecto de innovación y necesitas probar y experimentar algo nuevo. No vale
Es decir, no aceptamos en el sandbox urbano a alguien que viene y dice, mira, yo tengo este producto nuevo en el mercado, ya lo tengo en el mercado, y lo que quiero es que tú lo pruebes, que veas cómo funciona. Es decir, eso no digo que no sea relevante, que no sea interesante, es decir, pero no es el sandbox urbano, es otro proyecto. Es un showroom, es un escaparate urbano de nueva tecnología y tal. Pero si ya está en el mercado y tú ya lo tienes como producto, es decir, no vale utilizar el sandbox urbano para que yo lo vea, lo pruebe y quizá en un futuro lo compre, ¿no? Para la compra está la ley de contratos del sector público, es decir, y la articulación de una necesidad. Entonces, eso fueron dos cosas que no funcionaron bien al principio porque hubo que enseñar el cambio cultural hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro nosotros para saber cuál era nuestro rol de facilitadores, no de obstaculizadores, sino de facilitadores, y al ecosistema para decir, no, no, aquí estamos hablando de innovación en mayúsculas. Es decir, tráigame un proyecto de innovación y si hay innovación y cumple los requisitos, para adentro. Pero si no la hay y lo que quiere hacer es usted una acción comercial, pues no es esto el instrumento, ¿no? Sí, o sea, fundamentalmente la innovación. O sea, vuestro proyecto como proyecto innovador, lo que requiere es lo que decías tú, agilidad, ¿no? Es decir, tengo que probar algo que no se ha hecho nunca o que es novedoso y eso implica que no tengo que cortarme a la hora de hacerlo, que voy a cometer algún error porque si no se ha hecho antes hay que aprender de la experiencia no se tiene y tengo que tener la agilidad suficiente para redirigir las cosas en función de un poco de la experiencia, ¿no? Es un poco, pues muy interesante. Veo que hay una mano levantada. Hola, Aura. buenos días, ¿qué tal? Sí, soy Aura, agente local de innovación del Ayuntamiento de Gavà, Barcelona. Me gustaría saber, muchísimas gracias primero de todo por la presentación y felicidades por el proyecto. Me gustaría saber cuáles son los elementos previos ¿no? a dar lugar a este tipo de proyectos, de iniciativas. Es decir, hace falta atraer las empresas innovadoras primero, asegurar que tenemos un tejido suficientemente consolidado en el territorio. Gracias. Gracias, Aura. Es muy buena pregunta, ¿eh? Y de hecho, claro, dependerá de territorios. Yo que soy de pueblo y he trabajado bueno, he vivido y trabajado en pueblos muy pequeños también y estas cosas, pues depende, probablemente hubiéramos enfocado esto o lo hubiera enfocado de una forma distinta si hubiera estado en un ámbito más rural o en un ámbito más urbano, ¿no? En el caso de Gabá no tenéis problema, pues estáis en uno de los ecosistemas más bollantes y de más iniciativa en el sur de Europa, con lo cual la demanda os va a venir, aunque probablemente ya la tengáis, esa demanda ya la tengáis. Pero es muy buena pregunta, porque los elementos previos y en la cual nosotros nos apalancamos, nosotros lo que hicimos, y yo como servidor público, lo único que hice fue desarrollar una política pública, es decir, de alguien que quería, es decir, y alguienes que querían desarrollar o fomentar o que la administración fuera una administración emprendedora, es decir, no solo reguladora, sino que también colaborara con el ecosistema general de desarrollo económico, como decía, basado en ciencia, en tecnología e innovación. Y nosotros nos apalancamos en dos requisitos previos. ¿Vale? Uno, el ecosistema nos lo pedía, se quejaba, nos lo pedía quejándose. Ya sabéis, con las administraciones uno pide las cosas quejándose, ¿no? Dice, es que siempre que tal, es que he venido y he pedido 20 farolas para poder probar en un proyecto si podíamos reconvertir las farolas en puntos de carga de vehículos eléctricos durante el día, porque están ociosas, y me han dicho que no o no me han respondido la administración. Vosotros imaginaos en una administración, en un ayuntamiento, que alguien presente un registro de entrada y diga que quiere utilizar 20 farolas del alumbrado público para reconvertirlas durante el día en cargadores eléctricos y pensar que esa misma infraestructura pública puede tener un servicio durante la noche, que lo tiene, y durante el día. ¿Sabes? Que puede ser una idea buena, ¿eh? Puede ser una idea buena. Es decir, pero ¿dónde creéis que acaba esa instancia? ¿Creéis que alguien responde? Pues probablemente en muchos sitios donde yo he trabajado se pasearía por departamentos para aquí y para allá y luego se iría a la basura porque como no corresponde a ningún trámite, dicen fuera, esto es una locura, ¿cómo vamos a dejar las farolas para que alguien las pruebe algo en las farolas y que nos apague la ciudad, ¿no? O sea, siempre habrá alguna pega. Con lo cual, uno de los elementos clave ahora era que el ecosistema se quejaba de que no tenía una administración colaboradora, socia, fiable a la hora de desarrollar tecnología. Y luego, sobre esa queja,
tuvimos la suerte, porque es una suerte, que el equipo de gobierno aceptó una moción de la oposición, presentada desde la oposición, de la que ahora es hoy en día mi concejala. Fijaros que los equipos de gobierno van cambiando, eso cada 4 años se renuevan, se cambia y tal. Me pidió opinión técnica, decía, oye, nos han presentado la oposición esta propuesta de que no decía cómo resolverlo, decía de construir, en aquel momento hablaban de Valencia como un laboratorio urbano y tal, no sabíamos muy bien, y me dice, ¿esto tiene sentido? Y yo le dije, como técnico que soy, directivo que soy en esta materia, dije, tiene todo el sentido. No tenemos ni idea cómo se hace, pero sentido tiene y además hay una demanda. Con lo cual, tuvimos la suerte en el 2021, yo creo que en el 2021, 2020-2021, porque lo incluimos incluso como una acción para el plan de reconstrucción después de la COVID-19. Esto viene de lejos, que no, como una medida para desarrollar la economía. Tuvimos la gran suerte de que por unanimidad todas las fuerzas políticas de la ciudad de Valencia aprobaron la creación de Valencia, laboratorio urbano, para albergar experimentación, pruebas y tal, y ya lo pasaron a la esfera técnica, me dijeron, bueno, esto ya vais pensando en cuáles son las opciones para hacerlo, ¿no? Esas dos variables para mí son imprescindibles. Es decir, que haya demanda, es decir, que haya un problema, que haya una necesidad, porque entonces te vas a apalancar cuando vengan las dificultades, y que haya un consenso político para poder hacer esto. Porque ¿creéis que todas las pruebas van a salir bien? ¿Creéis que el sandbox urbano solo va a dar buenas noticias? Yo no me lo creo, aún no hemos tenido ninguna mala, pero en fin, ya tengo canas y sé que no todo va a salir perfectamente bien, ¿no? En este proyecto, sobre todo cuando estás en fase de prueba, experimentación y de pánico, porque hay veces que una de las cosas que no me dejaba dormir era eh, a ver si las 20 primeras solicitudes al sandbox urbano de Valencia les decimos a todas que no, que somos capaces, en la administración de hacer eso. Yo puedo crear un derecho para usar la ciudad para aprobar y las 20 primeras solicitudes que entran, a todas les digo que no. Si eso ocurre, se ha acabado el sandbox urbano de Valencia. Se ha acabado, es un fracaso, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, esas dos variables de existe la necesidad, y en el ecosistema en el que estás, estoy seguro. De hecho, Barcelona acaba de poner ha entrado en vigor su ordenanza. Es decir, hemos colaborado muchísimo con el Ayuntamiento de Barcelona para poder trasladarle la experiencia que teníamos acumulada en estos años. Es decir, y vais a tener esa demanda, la tenéis. Pero luego es verdad que este tipo de proyectos y servicios superan los ciclos políticos. Superan los ciclos políticos. Eso que nació en 2021, 2022, empezamos a elaborar las normas, entró en vigor con otro equipo de gobierno en 2024. Necesitamos apalancar y asegurarnos que superen los ciclos políticos. Y de hecho, una de las decisiones de hacerlo vía ordenanza también fue esa. Es verdad que nos apalancamos de un consenso político, ¿no? Yo creo que esos dos requisitos que preguntabas ahora, y perdona que me haya extendido en la respuesta, pero es que es importante lo que estás diciendo, junto con un tercero, que es el atreverse a hacerlo. ¿Vale? El atreverse a hacerlo. Es decir, son imprescindibles. Oye, me atrevo a hacerlo. Ojo, y ahora diciendo, puede no salirnos bien a la primera, pero no la matemos porque no nos ha salido bien a la primera. Y de hecho, y te comparto ahora personalmente algunos debates que tuvimos en la interna. Es decir, y se lo decía también a los equipos de gobierno distintos con los que he tenido el placer de trabajar. Es decir, ¿hay algo que nos haya salido bien a la primera en esta vida? Es decir, si exceptuamos a nuestros hijos e hijas, que eso los dejamos al lado, que nos han salido perfectos la primera, ¿hay algo que nos ha salido perfectamente bien a la primera en el ámbito profesional, laboral, académico, es decir, tal cual lo habíamos pensado? No hay nada que salga perfectamente bien a la primera. Tenemos que darnos el favor, hacernos el favor de permitirnos una segunda vuelta, una tercera vuelta, hasta que lo afinemos con esta inteligencia, digamos, estratégica que decía Eugenio antes, de afinarlo y responder rápido cuando vemos que la cosa se está desviando. No sé si respondo, y perdona por el rollo, pero creo que era una muy buena pregunta y necesitaba esos tres anclajes. Necesidad y demanda, Totalmente, muchas gracias. Voluntad política y atreverse a hacerlo. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más?
Si no, yo tengo bastantes. Pues yo voy a aprovechar yo el momento. Voy a hacer 3 preguntas en una. Del antes, del durante y del después, ¿no? Del antes sería, o sea, has comentado que eso, que no admitís que, pues eso, que se utilice para hacer para darse publicidad, por decirlo de alguna forma. ¿Qué criterios, así un poco de forma resumida, criterios, lo que lleva la balanza hacia un lado y hacia otro? Luego la segunda pregunta sería en el durante. ¿Cómo? Porque ponían en el chat, cuando hablabas del tema de las farolas, ponía una persona, decía, el técnico electricista se llevaría las manos a la cabeza. Me imagino, o sea, al final también tiene un impacto en la puesta en marcha, a veces puede impactar en el funcionamiento normal de esos espacios, ¿no? Si eso lo tenéis en cuenta, si ha habido alguna vez que haya impactado de forma negativa. Y luego, digamos, de forma ya posteriormente, ¿cómo evaluáis cómo ha salido esa iniciativa? Si ha salido bien, ha salido mal, si ha aportado valor, si los ciudadanos lo perciben de alguna forma. Poco digamos, 3 preguntas enlazadas, ¿no? Un poco en la cronología de la iniciativa. Muchas gracias, Eugenio. Muy bien estructurado. Has aprovechado el turno, ¿eh? Es decir, has hecho ahí 3 en 1, ¿eh? Que no, Yo iba apuntando, tengo más, Muy, pero bueno. muy bien, me parece muy interesante todas ellas. Fijaros, el antes, ¿vale? Es verdad que nosotros, una de las grandes dificultades cuando no hemos hecho el sandbox urbano de forma vertical, de forma por temáticas, por sectores, es que nos puede entrar una petición de prueba relacionada con movilidad, otra con energía, otra con agua y otra con bueno, lo que sea, ¿no? En fin, con lo cual, en la comisión de valoración que somos técnicos municipales de distintas áreas, no somos gurús, ¿no? Que conocemos todas las materias del mundo entero, ¿no? Y es verdad que en esa comisión de valoración que tiene una estructura fija y variable en función de lo que nos presentan, contamos o podemos contar con el apoyo de técnicos o de personas expertas en alguna materia de la casa o fuera que podamos no controlar si lo que nos están pidiendo es muy raro y no sabemos ni siquiera entender lo que nos están pidiendo. Hasta ahora no nos ha pasado, pero sí que lo preveemos en la norma. La posibilidad de que la comisión de valoración tenga esa estructura fija más variable, ¿vale? Incorporando a aquellos expertos que necesitáramos para poder entender lo que nos están pidiendo, ¿vale? Y hasta ahora no nos ha pasado, en el medio centenar de proyectos que hemos tenido que evaluar, pero nos puede pasar, ¿eh? Y si puede pasar, pasará, ¿vale? En este tipo de cosas, pues si puede pasar, hay que preverlo, ¿eh? Porque pasará. Nosotros la balanza a veces es muy fina, pero nosotros necesitamos argumentar que hay un proceso de prueba y experimentación de una novedad, de algo nuevo en ese producto o servicio o que hay un producto nuevo, ¿vale? Y hay veces que es muy fina. Incluso nosotros intentamos ayudar a la empresa a que lo enfoque desde el punto de vista de innovación, ¿eh? Porque esto de la innovación no creéis que tampoco lo entiende muy bien, ¿no? La empresa, ¿no? Es decir, a veces se está innovando y no sabe darle todo el brillo, ¿no? A lo que está innovando, ¿no? Nosotros asistimos a las empresas en el acceso al sandbox. Incluso les recomendamos, mira, enfócalo así o enfócalo así, es decir, porque estás probando algo nuevo. Argumenta esto, porque necesitamos basarnos en ese proceso. Nosotros le dijimos que no a una empresa muy potente a nivel internacional, la única que hemos dicho que no, es una empresa muy potente que nos hubiera encantado tener en Valencia, en el sandbox urbano. Pero le dijimos que no porque lo único que quería hacer era utilizar la vía pública para prestar un servicio que no incluía un factor de novedad o de innovación. ¿Sí? Entonces, la línea no te la puedo definir de una forma académica porque se debate. Por eso hay una comisión de 8 personas, menos 4 más, si es necesario. Es decir, porque necesitamos contrastar la inteligencia de muchas personas, y es una dirección colectiva, es decir, para cuestionar si hay o no hay innovación. Y se discute bastante, discutimos, aprendemos bastante en cada una de ellos, pero primero hay que entender lo que proponen y luego discutir. Pero desde luego para nosotros es una premisa porque la ordenanza lo dice, tiene que haber un factor de innovación. Si no,
No sé, no. Y la línea a veces es muy fina, entre lo que es innovación y lo que no es innovación, ¿no? Y a veces lo que, insisto, ayudamos al ecosistema a aflorarla. Le decimos, "Vale, pero esto apunta a esto, esto y esto, que lo que sí que estás es probando y experimentando si esto funciona o no funciona, ¿no?". Bueno, le ayudamos, tenemos un servicio de asistencia de acceso al sandbox, tenemos un equipo que atiende al ecosistema y que hace una labor impresionante porque ayuda al ecosistema a acceder al sandbox y hace cierta pedagogía. El durante. Durante la prueba, hay ese equipo del sandbox, también destinamos un técnico de innovación y un perfil que regulamos en la ordenanza, se llama persona facilitadora, que ahora explicaré, durante la prueba, ¿no? Para aprender de la prueba y acabar en un informe de cierre de la prueba, ¿no? Toda prueba en el sandbox acaba con un informe de lo que hemos aprendido, conocido, descubierto, validado o no validado. Hay algunas pruebas que nada funciona. Es decir, el vehículo este de todo lleno de cámaras que os ponía antes en el ejemplo, me encanta cuando lo explican los que lo accedieron al sandbox, porque ya salieron del sandbox, y dice, wow, nos sirvió muchísimo, porque nada funcionó, nada de lo que teníamos previsto funcionó. Y me interesa mucho que eso me ocurriera en una prueba real y relevante y no delante de un cliente, porque si me voy delante de un cliente a enseñarle esto y nada funciona, pues entonces ¿cómo quedo, ¿no? Como empresa, ¿no? Con lo cual, toda prueba tiene un seguimiento, y luego tiene un informe de conclusión de esa innovación, de la cual sacamos ese experimento. Y nosotros hemos hecho una cosa que volveríamos a hacer si empezáramos de cero, y es que cuando un recurso urbano, cuando un concejal o concejala, cuando un gerente del Palacio de Congresos, cuando alguien introduce un recurso urbano nuevo en nuestra relación de recursos urbanos, no solo documenta una ficha descriptiva del recurso urbano, que la podéis consultar en esa relación, ese documento y en ese mapa GIS que tenemos, es decir, sino que designa lo que nosotros llamamos la persona facilitadora, una persona de nuestra organización con nombres y apellidos que su misión es facilitar la prueba. Porque si yo accedo, y entendedme la broma que voy a hacer, voy a ser un poco cínico, pero entendedme lo que voy a decir. Si yo le doy el acceso a una empresa que necesita una piscina municipal, y cuando esa empresa acude a esa piscina municipal a hacer la prueba, la persona responsable de la piscina lo está esperando con una escopeta para pegar 2 tiros a la prueba, matarla. Es decir, como aquí no, pues entonces vamos a quedar mal. Esa persona, si la piscina municipal está como recurso urbano para hacer una prueba, tiene designada por el responsable político la persona facilitadora que actuará de persona facilitadora para la empresa y tiene labor de facilitar la prueba. ¿Vale? También de levantar bandera roja, si es necesario. Dice, oiga, que le dimos acceso para probar esto y están probando esto otro. Pues bandera roja y los tiramos fuera del sandbox. Eso no nos ha ocurrido, pero puede ocurrir. Y el después, como decía, cada prueba tiene un informe de conocimiento y de prueba que hemos obtenido. Pero el verdadero impacto, que necesitaremos que pase tiempo, ¿vale? Son indicadores de impacto que sabéis que no se pueden, los indicadores de impacto no se pueden medir en el momento en que se hace la cuestión. Aquí el indicador de impacto será dentro de 2 años, dentro de 3 años, es decir, cuando empecemos a evaluar esto desde el punto de vista no del resultado de cada una de las pruebas, sino del impacto, es decir, cuántos de estos productos o servicios experimentados aquí llegaron al mercado y cuántos tuvieron éxito. 2 años después, ¿cuál es la tasa de éxito o tasa de fracaso de esto? ¿Cuánto empleo se generó? O sea, el porcentaje de éxito de esas pruebas que no podemos evaluar al día siguiente de la salida al sandbox. Tenemos que dejar que pase tiempo. Esa sería mi aspiración de evaluación, porque tenemos indicadores del número de proyectos, la satisfacción del ecosistema, evaluación, el servicio prestado y tal, pero son resultados, son indicadores de resultados, pero el verdadero indicador de impacto para mí hablará de empleo, hablará de desarrollo económico, hablará de innovación en el mercado con éxito. Y eso lo tenemos que esperar. Tenemos cierto tiempo para evaluarlo. Pues muy, muy interesante. Sí, incluso el fracaso de un proyecto es un éxito, ¿no? Si lo hemos detectado a Sí, sí, tiempo. así lo vende. De hecho, para mí, esa empresa que estaba probando eso se merece un premio simplemente por la sinceridad. Es decir, no funcionó nada, pero eso vale mucho dinero. Claro. Fijaros, y es un concepto muy interesante, porque cuando esto
Y lo he aprendido de las entrevistas con empresas, alguna alemana, finlandesa, que nos ha contactado para venir y probar cosas. Que la verdad es que me gusta esa dinámica porque nunca lo hubiéramos pensado así, desde el punto de vista cultural de la administración, ¿no? Una empresa alemana me dijo, y me lo repitió con otra frase, también la misma empresa finlandesa. Me dijo algo muy interesante. Dice, Fermín, en Valencia estáis ofreciendo what money cannot buy, lo que el dinero no puede comprar. Es decir, lo que estáis ofreciendo en Valencia y en todas las ciudades, es decir, o el país, ¿no? Porque puede ser un proyecto del país, es decir, en este sentido. Es decir, no hay ninguna inversión que pudiera yo captar que me permitiera replicar un entorno real y relevante como el que estáis ofreciendo, es decir, para poder probar mi proyecto de innovación y sacar las conclusiones, hacer los ajustes necesarios antes de llegar al mercado para no fracasar en el mercado, fracasar y ajustar antes, ¿no? Y me lo decían pues, con esas 4 o 5 palabras, ¿no? What money cannot buy. Es decir, que se explica muy bien, ¿eh? Es decir, cuando para entenderlo. Lo que pasa es que nunca lo hemos entendido así, ¿no? El valor público de lo que generamos puede ser también lo que el dinero no puede comprar. Pues la verdad es que es un resumen muy bueno para terminar. Pues muchas gracias, Fermín. Nos quedamos con varias ideas. El tema de la innovación, que implica cambio, conocimiento, valor, los mitos, ¿no? También. O sea, y sobre todo el tema de aplicar las ideas, ¿no? Si no aplicamos esas ideas, pues no podemos innovar. ¿Cómo miramos, ¿no? ¿A qué aspiramos? eh, Tema de ideas, de inversión, de poder probar, de conseguir recursos y apoyo político, ser capaces de poder habilitar normas. Muy importante el tema del retorno de la ciudad, ¿no? Nosotros ofrecemos y qué recibimos a cambio y ese compromiso, ¿no? Con un poco con la gente o las empresas o las universidades que van a hacer el proyecto, ¿no? De que eso retorne en beneficio de la ciudad. Número de proyectos enormes de todo tipo, ¿no? O sea, desde empresas multinacionales a un estudiante y desde pocos días a muchos años y la necesidad de una planificación, ¿no? O sea, hacer las cosas de forma planificadas y luego la idea esa de generadores, o sea, habéis innovado generando innovación, ¿no? Sois generadores de innovación, no sabéis qué os puede venir, pero precisamente esa es la magia un poco del proyecto, ¿no? Que puede venir cualquier cosa que ni siquiera habíais imaginado. Exacto, exacto. Y nos están viniendo cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado y que nos sirven para conocer en primera línea por dónde va el desarrollo de tecnología e innovación del mercado, por dónde va. Con lo cual es bueno verlas venir Sí, sí, sí. con un poquito de antelación, ¿no? Que no. Pues bueno, yo creo que nos ha encantado el proyecto. Esperamos seguir sabiendo más adelante cómo evoluciona. Y bueno, pues agradecerte tu participación, el haberte puesto pues, a disposición nuestra en la llamada y haber compartido con nosotros tu proyecto. Vamos a cerrar ya la sesión. Os invito a participar en la nueva que bueno, ya tenemos programada para el 12 de mayo. En este caso será con el espacio dinámico de participación en materia de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Tienen un espacio en AdLab y están haciendo iniciativas muy interesantes, ¿no? Intercambio de experiencias, de conocimiento, comunidades pues, entre profesionales técnicos de la Dirección General de Tráfico, pero también con otras organizaciones y tienen una experiencia muy positiva, están aprendiendo mucho y bueno, os invitamos a conocer también esta iniciativa el 12 de mayo. Muchas gracias de nuevo, Fermín. Y bueno, vamos a colgar tanto en nuestro canal de YouTube como en la página de AdLab este vídeo, la documentación que nos facilite también Fermín. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado también por escucharnos. Muchas gracias, Epo.